Esa tarde, todo cambió en un parpadeo. Estaba en casa, como de costumbre, esperando que Beatriz llegara de su tarde de chicas como siempre decía, pero algo me hacía sentir raro, como si algo estuviera a punto de suceder. No sé qué fue exactamente, si fueron esos pequeños detalles o ese sexto sentido masculino, pero sentí que algo no estaba bien. Decidí ponerme cómodo y mirar la televisión mientras los niños dormían, esperando que llegara a casa para cenar. La hora pasó, y Beatriz no llegó. No es que me preocupara, pero ya eran las 11 de la noche, y comenzaba a preguntarme si no se había pasado de copas o algo así. Entonces, recibí un mensaje en el móvil de un número que no reconocía. Era de Beatriz, pero lo raro era el contenido. Lo siento, estoy retrasada, pero no llego tarde. Te amo. No lo entendí al principio, pero algo en su tono me pareció extraño. Decidí llamar. El teléfono sonó varias veces hasta que finalmente atendió. ¿Dónde estás? Le pregunté, intentando sonar tranquilo, aunque en mi pecho ya algo no cuadraba. Ay. Carlos. Estoy en camino, me retrasé un poco, ya sabes cómo son estas cosas. Su voz sonaba nerviosa, forzada, como si tratara de evitar algo. Lo dejé pasar por esa vez, pero no dejaba de pensar en lo raro que era que no me dijera qué exactamente había hecho ni con quién estaba. Estaba confundido, pero no quería ser paranoico. Lo peor fue cuando la escuché decir algo que hizo que todo en mi cabeza se rompiera. No me esperes despierto, ¿vale? Mejor duérmete. Era muy extraño que me dijera eso, sobre todo porque siempre teníamos la costumbre de hablar de todo por la noche, sin importar la hora. Decidí no presionarla y me fui a dormir. La sorpresa llegó al día siguiente. Estaba revisando mi correo cuando, de pronto, algo cayó del bolso de Beatriz mientras lo ordenaba. Una pequeña nota. Al principio, no le di mucha importancia, pero cuando la vi más de cerca, mis manos comenzaron a temblar. Era una nota del hotel donde se celebraba un evento, y en ella estaban escritos dos nombres, el de Beatriz y el de un hombre que no conocía. Estaba reservado para dos personas, pero el apellido de este hombre no me sonaba en absoluto. Mi corazón se aceleró y mi cabeza empezó a dar vueltas. Sentí como mi estómago se retorcía, y mi respiración se volvió más difícil. El silencio en la casa era abrumador. Sabía que había algo más detrás de todo esto, y no podía dejarlo pasar. Miré el reloj, era casi mediodía. A esa hora, Beatriz aún no había llegado a casa. Decidí salir y poner fin a la incertidumbre. No sabía qué me esperaba, pero ya no podía ignorar las señales. Tomé las llaves del coche y conduje hasta el hotel, con una sensación en la garganta que no se me iba. Me dirigí a la recepción, mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Pregunté por el registro de las reservas y, tras mostrarme la nota, confirmaron que mi esposa había estado allí, junto con ese tal Javier. No quería creerlo, pero lo que había visto era innegable. Mi cabeza estalló, y una furia incontrolable comenzó a subir desde mi pecho hasta mi garganta. Mi mente, completamente en blanco, solo pensaba en una cosa: ¿cómo me pudo hacer esto? ¿Con quién estaba? ¿Qué estaba pasando? Mi mundo, que hasta ese momento había sido sólido y predecible, se desmoronó ante mis ojos, y aunque no tenía pruebas definitivas, sabía que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Con el estómago en un nudo y la cabeza llena de preguntas sin respuesta, volví a casa. Necesitaba enfrentarla, ya no podía esperar más. Cuando llegué a casa, Beatriz aún no había llegado, lo cual me dio más tiempo para pensar en todo lo que había descubierto. No sabía cómo enfrentarla, pero no podía seguir callando.
Ya no me importaba lo que ella pudiera decirme, ni las excusas que se le ocurrieran, porque sabía que había algo mucho más profundo en lo que estaba sucediendo. El pensamiento de que me estaba traicionando con otro hombre me carcomía por dentro. Sin embargo, lo que más me dolía era no saber que había hecho mal, cómo había llegado a este punto. Había sido un buen esposo, no había dejado de amarla, y aún así, me estaba haciendo esto. El sonido de las llaves en la puerta me sacó de mis pensamientos, y rápidamente me puse de pie. No estaba seguro de cómo iba a comenzar la conversación, pero tenía que hacerlo. La puerta se abrió y Beatriz entró, con esa sonrisa falsa que me era tan familiar, pero que ahora no hacía más que aumentar mi rabia. Cerró la puerta detrás de ella y se quedó mirándome, sin saber qué decir, como si no me hubiera visto en toda la vida. ¿Dónde has estado?, le pregunté, controlando la voz para que no sonara como un grito, pero mis manos temblaban por la rabia que sentía. He estado, comenzó a decir, pero su voz tembló. Bajó la mirada y, por un segundo, no pude evitar ver cómo se ponía incómoda. No me mientas, Beatriz, interrumpí, acercándome a ella. Mi voz ahora sonaba más firme y grave, y sentía cómo la tensión crecía entre los dos. Quería que supiera que no iba a dejar que me escapara de la conversación sin respuestas. Sé lo que hiciste. Sé con quién estuviste. Beatriz abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Su rostro se puso pálido, y por un momento, se quedó en silencio, sin saber qué decir. Al principio, parecía que iba a negar todo, pero sabía que ya no podía. Yo había visto la nota, había ido al hotel, y ella sabía que no podía seguir mintiéndome. Carlos, su voz se quebró, pero no me dejé llevar por su tono. No podía sentir lástima por ella en ese momento. Lo que había hecho era imperdonable. ¿Qué vas a decirme?, le pregunté con una sonrisa amarga. ¿Qué fue un error? ¿Una aventura sin importancia? No me hagas perder el tiempo, Beatriz. Ya no te creo. Ella me miró durante unos segundos, como si estuviera buscando las palabras correctas para explicar lo que había hecho, pero sabía que ya no importaba lo que dijera. Sus palabras no podían cambiar lo que había descubierto. No fue un error, dijo finalmente, en voz baja, casi como si intentara defender lo indefendible. Fue algo que necesitaba. Tú y yo, no estábamos bien. Ya no era lo mismo. La ira me invadió al escuchar sus palabras. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Necesitaba algo? ¿Y por eso me había engañado con otro hombre? La idea de que lo hiciera tan fríamente, sin importarle lo que sentía yo, me destrozaba. ¿No estábamos bien?, repetí, casi con incredulidad. ¿Y ahora qué? ¿Eso justifica que me hayas traicionado? Ella se echó atrás, y pude ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Podía ver el arrepentimiento en su cara, pero ya no me importaba. Las palabras se amontonaban en mi garganta, y la rabia que sentía por ella me cegaba. Carlos, por favor, dijo ella, suplicante. No sabes lo que era vivir así, sentirme tan vacía. Yo no podía entender lo que decía. ¿Vacía? ¿Ella sentía eso estando conmigo, con la familia que habíamos formado? ¿Es que todo lo que habíamos construido no valía nada para ella? Mi pecho se apretó, y sentí como la frustración me ahogaba. ¿Y tú qué?, le grité, ya sin poder contenerme. ¿No te dabas cuenta de lo que yo sentía? ¿De lo que tú me estabas haciendo? ¿Lo que nos estabas haciendo a todos? Beatriz trató de acercarse, como si quisiera tocarme, pero la aparté bruscamente. El hecho de que quisiera consolarme me repugnaba.
Era como si todo lo que había hecho fuera un juego para ella. Ella se apartó, se llevó las manos a la cara, como si no pudiera soportar lo que acababa de decirle. Carlos, por favor, no lo entiendes, dijo entre sollozos. Yo nunca te quise hacer daño. Claro que no. Respondí, la rabia ahora tomando el control de mi cuerpo. ¿Y qué es esto entonces? ¿Qué quieres que entienda? ¿Que no es tu culpa? No me vengas con excusas, Beatriz. Ya sé todo lo que necesito saber. La conversación se descontroló de una manera que nunca había imaginado. Nos gritamos, nos insultamos, y por momentos sentí que ya no quedaba ni un resquicio de amor entre nosotros. El dolor era tan grande que me costaba pensar con claridad. Ella seguía llorando, tratando de explicarse, pero ya no había forma de reparar lo que había hecho. Finalmente, después de una larga pausa, ella habló, esta vez con una voz mucho más calmada, como si hubiera aceptado lo que estaba pasando. Carlos, ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Preguntó, casi en un susurro, mirando al suelo. Mi corazón se rompió de nuevo. Sabía que había sido el fin de todo, y aunque mi orgullo me decía que debía seguir adelante con el dolor, mi amor por ella aún no se apagaba completamente. Pero ya era demasiado tarde. No sé si alguna vez podamos arreglar esto, dije, mi voz ya mucho más baja, más resignada. Lo que sé es que no puedo seguir viviendo así. Ella levantó la cabeza y me miró, con los ojos llenos de desesperación, pero también con una mirada de culpabilidad que no pude soportar. Sin decir nada más, me di la vuelta y salí de la habitación, dejando todo atrás. Ya no podía enfrentarla más. Había perdido la confianza, y aunque todavía sentía algo por ella, sabía que lo que habíamos tenido ya no podía seguir. El daño era demasiado grande, pasaron los días y me encontraba atrapado en una mezcla de furia, tristeza y una rabia que no desaparecía. Al principio, quise pensar que lo que había sucedido con Beatriz no era del todo irreversible. Pensé que podíamos hablar, que con el tiempo las heridas sanarían, pero algo dentro de mí me decía que no debía perdonarla. Cada vez que la veía, recordaba lo que había hecho y cómo me había engañado. No quería seguir viviendo así, con esa duda constante, con la humillación de saber que había alguien más en su vida. Así que, sin pensarlo mucho, decidí que debía hacer algo. No iba a quedarme con los brazos cruzados mientras ella continuaba con su vida como si nada hubiera pasado. Si ella pensaba que podía seguir adelante sin enfrentar las consecuencias de sus acciones, estaba muy equivocada. Una tarde, Beatriz se fue a trabajar, y fue entonces cuando sentí que el momento había llegado. Recogí mis cosas, tomé algunas fotografías de las cosas que compartimos, de los momentos que alguna vez habían sido especiales para los dos. Mi corazón estaba hecho trizas, pero aún así, había algo dentro de mí que me decía que esto era lo que debía hacer. Necesitaba darle una lección, algo que la hiciera sentir la misma impotencia que yo había sentido al descubrir su traición. No iba a destruirlo todo de inmediato, pero sí iba a demostrarle que las consecuencias de sus actos no se borran con el paso del tiempo. Mi mente estaba centrada en una sola idea, venganza. Cuando Beatriz regresó a casa, yo estaba esperándola, sentado en el sofá, mirando la televisión como si todo fuera normal. No quería que supiera lo que había planeado. No iba a hacer las cosas de manera impulsiva, pero tampoco quería que ella tuviera tiempo para pensar en cómo se iba a enfrentar a la situación. El tiempo apremiaba y, aunque mi cuerpo estaba cansado de cargar con tanto dolor, me sentía extraño, como si estuviera tomando el control de algo que ya me había sido arrebatado. Al final, ella entró por la puerta y me miró, al principio sin decir nada,
pero sus ojos recorrían la habitación como si intentara entender qué estaba pasando. ¿Carlos?, preguntó, sorprendida por mi actitud. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, repetí, levantándome lentamente del sofá. Lo que pasa es que ya no puedo más, Beatriz. Estoy harto de tus mentiras. Estoy harto de tus juegos. Sus ojos se agrandaron, y por un momento, se quedó paralizada. Pensó que iba a hacerle una escena, como en todas las veces anteriores, pero esta vez no era lo mismo. Esta vez, no iba a gritarle ni insultarla. No iba a perder el control. Esta vez, iba a ser calculador, frío, como ella lo había sido conmigo. Carlos, por favor, ya basta, dijo, dando un paso hacia mí, intentando calmarme. Te prometí que no volvería a pasar. Esto ya está en el pasado. No, Beatriz, la interrumpí, haciendo un gesto con la mano para que se detuviera. Lo que tú no entiendes es que no se trata de promesas vacías. Se trata de respeto, de confianza. Y tú me lo quitaste todo por un capricho. No me pidas que te perdone tan fácilmente. La miraba fijamente, esperando que dijera algo más, pero se quedó callada, como si las palabras ya no tuvieran sentido para ella. Se dio la vuelta, caminó hacia el pasillo y se apoyó contra la pared, como si no supiera qué hacer con todo lo que acababa de decir. ¿Qué quieres de mí, Carlos?, dijo, casi sin voz. ¿Qué quieres que haga? Ya no sé qué más decir. Estoy desesperada. Eso fue lo que me hizo decidirme de una vez por todas. Ya no quería más excusas, ya no quería más promesas vacías. No me importaba lo que dijera, lo que pensara. Beatriz ya no tenía derecho a pedirme nada. Tomé el teléfono de la mesa de café y lo miré durante unos segundos, contemplando el siguiente paso. No había marcha atrás, no me quedaba espacio para arrepentirme. Voy a vender el coche, le dije, dándole la noticia sin rodeos. Voy a vender todo lo que compramos juntos. Y voy a irme. Ella me miró como si no entendiera lo que le estaba diciendo, y luego comenzó a caminar hacia mí, pero esta vez no la dejé acercarse. Carlos, por favor, no hagas esto, suplicó, su voz se quebró. No puedes hacerme esto. Si puedo, Beatriz, le respondí, ya con la decisión tomada. Te lo debo a mí mismo. Lo que no le dije, lo que guardaba dentro de mí, era que en el fondo, no solo estaba tomando esta decisión para vengarme de ella, sino también para darme a mí mismo la oportunidad de seguir adelante. Estaba tan dolido que sentía que no podía seguir viviendo con ella bajo el mismo techo. Ya no había amor, ya no había respeto, y la verdad es que, en ese momento, lo único que sentía por Beatriz era una mezcla de indiferencia y rabia. Beatriz comenzó a llorar, pero yo ya no podía consolarla. Mi corazón ya no latía por ella, y mi mente estaba ocupada en cómo iba a reconstruir mi vida sin ella. Había pasado demasiado tiempo fingiendo que todo estaba bien, cuando en realidad me había estado destruyendo por dentro. Carlos, por favor, repitió, suplicando. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos salvar lo que tenemos? Porque no queda nada que salvar, le dije, mi voz más firme que nunca. Tú ya lo arruinaste todo. Y ahora, es mi turno de tomar el control. Al final, Beatriz no dijo nada más. Se quedó allí, llorando en silencio, mientras yo hacía las maletas. Sabía que no me iba a detener. Ya no quedaba nada entre nosotros, y aunque me doliera profundamente, había llegado el momento de dejarla atrás. Y de una vez por todas, cerrar esa etapa de mi vida. Era difícil imaginar que todo esto había llegado a su fin.
Había sido una semana desde que le dije a Beatriz que me iría, y aunque no quería hacerlo, algo dentro de mí me decía que ya no podía seguir con ella. La casa estaba vacía, silenciosa, con el eco de nuestros últimos gritos aún resonando entre las paredes. Había dejado todo atrás, la cama, los recuerdos, la vida que habíamos construido. Todo parecía ahora tan lejano, como si nunca hubiera sido real. Sin embargo, sabía que debía enfrentarlo de una vez por todas. Aunque mi corazón no quería, mi mente ya había tomado la decisión. Estaba hecho. Beatriz no se había rendido, y aunque ya no quedaba mucho que decir, ella seguía esperando, como si creyera que todo iba a arreglarse de alguna manera. Esa noche, después de que los niños se durmieron, ella me llamó. El sonido de su voz, siempre tan familiar, me hizo sentir algo que no esperaba, confusión. Recordaba los días en los que la amaba con todo mi ser, cuando nuestra relación era tan sencilla y natural. Ahora, sin embargo, todo eso parecía una mentira. Aún así, no pude evitar contestar. Carlos, necesito hablar contigo, dijo, su voz suave, como si quisiera evitar una confrontación más. La sabía sincera, pero ya no tenía la fuerza para escucharla. Lo había decidido, y no iba a dar marcha atrás. ¿Para qué? Respondí, notando que mi tono sonaba frío, casi distante. ¿Qué más puedes decirme que no me hayas dicho ya? Hubo un silencio. Beatriz claramente no se esperaba mi respuesta. Su respiración era ligera, y pude sentir el dolor que estaba experimentando a través de la distancia de la llamada. Al principio, pensó que simplemente me enfadaría y que, con el tiempo, las cosas volverían a ser como antes. Pero lo que no entendía era que ya no había vuelta atrás. La confianza que teníamos se había destruido, y no importaba lo que ella dijera o hiciera, nada podría repararlo. Carlos, te pido perdón, dijo finalmente, como si las palabras pudieran cambiar todo lo que había pasado. Te fallé, lo sé. Y ahora no sé qué hacer sin ti. Escucharla decir eso fue como un golpe en el estómago. ¿Cómo podía decir que no sabía qué hacer sin mí, cuando había estado con otro hombre durante todo ese tiempo? Mi paciencia se agotaba cada vez más. Quería creer en sus palabras, pero mi mente no me dejaba. Beatriz, no puedo seguir aquí, intentando salvar lo que ya se ha roto, le respondí, ya cansado de escuchar sus disculpas. Lo que has hecho es irreparable, y ya no puedo seguir con esta mentira. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Me preguntaba si ella también se estaba dando cuenta de que todo esto había llegado a su fin. En ese momento, no me importaban sus lágrimas, ni su arrepentimiento. Lo que me importaba era mi propio bienestar, y ya no podía seguir sacrificándolo por ella. ¿Por qué, Carlos? Preguntó finalmente, casi con desesperación en la voz. ¿Por qué no intentamos arreglarlo? Sé que cometí un error, pero te juro que nunca lo volveré a hacer. He aprendido de todo esto, te lo prometo. Su promesa no significaba nada para mí en ese momento. Sabía que las promesas vacías no resolvían nada. Ya no podía confiar en sus palabras. Había escuchado esas promesas muchas veces antes, pero lo que importaba ahora era lo que había sucedido, no lo que ella decía que haría. El daño ya estaba hecho. No es tan simple, Beatriz, le contesté, con voz firme, aunque mi interior seguía dando vueltas a todo lo que había sucedido. Lo que hiciste no se olvida, no se perdona tan fácilmente. No se puede simplemente volver atrás. Yo no puedo seguir viviendo en este engaño. Pude oír el dolor en su respiración. Ella no quería soltarme, y yo podía sentir la lucha interna que estaba viviendo. Pero ya no era lo mismo.
Había algo roto entre nosotros, algo que no se podía reparar con palabras. Estábamos atrapados en una mentira que ninguno de los dos podía seguir sosteniendo. Carlos, su voz se quebró, y pude escuchar que estaba a punto de llorar. No sé qué hacer sin ti. Te amo. Las palabras te amo se sentían vacías, como si ya no significaran lo mismo que antes. En ese momento, no me conmovieron. Me dolieron, pero no como antes. No había nada en el mundo que pudiera reparar lo que ella me había hecho. Quería gritarle que no podía seguir con esa farsa, que su amor ya no tenía valor, pero algo en mí me hizo seguir hablando con calma. Beatriz, ¿por qué no lo pensaste antes de hacerme esto? Le pregunté, casi sin poder evitarlo. ¿Por qué no pensaste en lo que estarías perdiendo cuando te metiste en esa mentira? Ella permaneció en silencio, y fue entonces cuando entendí que había llegado el momento de soltar todo. No podía seguir arrastrando el dolor, la ira, la tristeza. Ya no tenía sentido. Me había dado cuenta de que el amor que había tenido por ella ya no existía de la misma forma. Todo había cambiado. Ya no éramos los mismos, y eso era lo único que necesitaba entender. Ya está, Beatriz, le dije, mi voz ahora mucho más tranquila. Creo que lo único que puedo hacer ahora es seguir adelante. Ya no hay nada que salvar. Hubo una pausa larga, y sentí como la conversación se desmoronaba. Beatriz no respondió. En su silencio, pude escuchar su aceptación, aunque no quería reconocerlo. Al final, me di cuenta de que esto no era algo que ella pudiera controlar. Ya no había vuelta atrás para ninguno de los dos. Adiós, Carlos, dijo, casi susurrando. Eso fue todo. No hubo más palabras, no hubo más promesas ni disculpas. En ese momento, entendí que todo había terminado. Sin más, colgué el teléfono y me quedé allí, mirando el vacío de la casa, sintiendo que, de alguna manera, mi vida comenzaba a tomar otro rumbo. Al principio, no sabía qué hacer conmigo mismo. Las primeras horas después de la llamada con Beatriz me dejaron en un estado de confusión total. Aunque en algún lugar dentro de mí sabía que había tomado la decisión correcta, la soledad comenzó a pesarme más de lo que esperaba. Después de todo, habíamos sido una familia, y ahora todo eso se había desmoronado. La casa, que antes estaba llena de risas y conversaciones, ahora estaba vacía. El silencio, que antes me daba tranquilidad, ahora me acosaba, me aplastaba, y me hacía sentir aún más solo de lo que ya estaba. Pasaron los días y empecé a organizar mis cosas. De alguna manera, estaba convencido de que la decisión que había tomado era lo mejor para todos, pero no podía evitar pensar en lo que había dejado atrás. Los niños, mis amigos, mi vida en común con Beatriz, todo estaba dando vueltas en mi cabeza y no había manera de detenerlo. Cada vez que miraba una foto o veía algo que me recordaba a ella, sentía un dolor profundo en el pecho, pero, por otro lado, sentía que era lo que debía hacer. El sentimiento de traición, aunque doloroso, me había hecho más fuerte y me obligaba a seguir adelante, aunque no tenía claro cómo sería mi vida a partir de ese momento. Al principio, me tomaba todo de manera más racional. Pensaba en los pasos que debía seguir, en las decisiones que tenía que tomar para reorganizar mi vida. Pero había algo que no dejaba de rondar en mi mente. ¿Realmente había hecho lo correcto? ¿Realmente había tomado la decisión correcta al irme de casa y cortar de raíz lo que había sido nuestra vida juntos? Estaba convencido de que sí, pero el dolor seguía ahí, marcando cada uno de mis pensamientos. Sin embargo, con el tiempo, las dudas fueron disminuyendo, aunque el vacío que había dejado Beatriz en mi vida no desapareció de inmediato.
Una tarde, cuando ya había comenzado a adaptarme a mi nueva rutina, me encontré con un mensaje en mi teléfono. Era de Beatriz. Me había estado enviando mensajes durante días, pero no los había abierto, no quería caer en la tentación de escucharla, de darle la oportunidad de seguir explicándose. Sin embargo, algo me hizo abrirlo. Carlos, por favor, no me dejes así. Te juro que todo lo que hice fue un error. No sé cómo me dejé llevar por mis inseguridades. Te necesito. Su mensaje era sincero, pero las palabras no eran suficientes. Después de todo lo que había pasado, las palabras no podían reparar lo que habíamos perdido. Ya no era solo la infidelidad lo que me dolía, era la forma en que todo había caído, como si no importara nada de lo que habíamos vivido juntos. Beatriz ya no era la misma para mí, y aunque en su mensaje había arrepentimiento, también había algo de desesperación que me molestaba. Sabía que, en el fondo, no estaba escribiendo por mí, sino por ella, por la culpa que sentía por lo que había hecho. Pero eso no podía cambiar la situación. Decidí no responderle. Sabía que lo que necesitaba era alejarme aún más para poder sanar. El contacto solo iba a hacer que las cosas se alargaran, que siguiera siendo más difícil cortar los lazos que, aunque invisibles, seguían atándome a ella. En los días que siguieron, traté de centrarme en mí mismo. Hablé con algunos amigos, pasé tiempo con ellos, aunque no era lo mismo. Sentía que la gente que me rodeaba no podía entender realmente lo que estaba viviendo. Nadie podría. Mi situación era única, y aunque estaba rodeado de apoyo, la soledad seguía acechándome. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo con la idea de que todo volvería a ser como antes. El recuerdo de Beatriz se iba desvaneciendo poco a poco, pero cada vez que pensaba en ella, sentía que una parte de mí se quebraba. No era fácil olvidar todo lo que habíamos compartido. Y sin embargo, la idea de seguir aferrándome a algo que ya no existía me parecía aún más dolorosa. Debía aceptar que nuestra relación había llegado a su fin, y que todo lo que habíamos vivido juntos, por hermoso que fuera en su momento, ahora solo era parte de un pasado que ya no podía revivir. Una tarde, después de varios días sin contacto, Beatriz apareció en mi puerta. No la había esperado, y su presencia me dejó estupefacto. Sabía que había estado tratando de contactarme, pero nunca imaginé que se presentaría en persona. Cuando me la encontré frente a mí, el corazón me dio un vuelco. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su expresión mostraba una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Me sentí incómodo, y aunque quería gritarle, reclamarle todo lo que me había hecho, la miré en silencio, sin saber qué hacer o qué decir. Carlos, dijo, con voz quebrada. Necesito que me escuches. No vengo a pedirte que me perdones, porque sé que ya es tarde para eso. Solo quiero que entiendas lo que hice. Me equivoqué, lo sé, pero aún te amo. Su declaración me dejó frío. Sentí una ola de emociones encontradas, pero no sabía cómo reaccionar. Había escuchado todo lo que necesitaba escuchar, pero su presencia frente a mí no hacía más que revivir lo que ya había dejado atrás. No podía caer en su trampa nuevamente, no podía permitir que su arrepentimiento me hiciera cambiar de opinión. Ya no queda nada que salvar, Beatriz, le dije, de manera calmada, aunque mi interior estaba lleno de emociones contradictorias. Lo que pasó ya no lo puedo borrar. Ella bajó la cabeza, como si ya supiera lo que venía. Quiso decir algo más, pero yo no la dejé. Lo que hiciste cambió todo, Beatriz. Lo que era no se puede recuperar, y ya no tengo fuerzas para seguir adelante con eso. No sé cuánto tiempo pasamos allí, ella mirándome con los ojos llenos de lágrimas y yo tratando de mantenerme firme. Al final, sin decir nada más,
se dio la vuelta y se alejó. Algo dentro de mí, una pequeña parte, quería correr tras ella, abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero no podía. Ya no era mi responsabilidad. El daño había sido hecho, y no había vuelta atrás. Mientras veía su figura alejarse, una sensación extraña me invadió. Sabía que había hecho lo correcto. Ahora solo quedaba seguir adelante. Los días que siguieron fueron una mezcla de vacíos y momentos de claridad. Había algo curioso en cómo las emociones se iban alternando en mi mente. Había momentos en los que me sentía increíblemente aliviado por haber tomado la decisión de irme de la casa, de alejarme de Beatriz y todo lo que representaba nuestra relación. Pero luego, había momentos en los que la realidad me golpeaba de forma más dura de lo que esperaba. Estaba completamente solo. Mi vida, que alguna vez estuvo llena de conversaciones, risas, incluso peleas, ahora era solo un eco vacío de lo que había sido. Sentía el peso de la soledad de una manera que no había experimentado antes. Aunque la decisión que había tomado fue lo mejor para mí, la sensación de perder a la persona con la que había compartido tantos años seguía siendo un peso difícil de llevar. Lo peor de todo era la incertidumbre sobre el futuro. No tenía ni idea de lo que me deparaba la vida ahora. Había tomado una decisión, sí, pero el camino por recorrer no era claro. Sabía que lo que había vivido con Beatriz ya no podía continuar, pero el proceso de acostumbrarme a estar sin ella era mucho más difícil de lo que había anticipado. No había vuelta atrás, y aunque había momentos en los que me sentía fuerte, confiado, otros momentos me dejaban vulnerable, sin saber si había tomado la decisión correcta. La duda no desaparecía, aunque trataba de ignorarla. Estaba cansado de vivir con el temor de que algo se rompiera por completo, de que no pudiera encontrar una nueva dirección para mi vida. Una tarde, decidí salir a caminar para despejar mi mente. No estaba pensando en nada en particular, solo necesitaba tomar aire y alejarme un poco de la soledad de mi casa. Mientras caminaba por el parque, mis pensamientos se desbordaron. Recordaba a los niños, pensaba en cómo se estarían adaptando a la nueva situación, en lo que estaba dejando atrás. Había tomado una decisión que parecía la más lógica en su momento, pero ahora me sentía incapaz de poder justificarla. Los recuerdos de Beatriz seguían invadiéndome, y aunque había decidido no volver a mirar atrás, no podía evitar pensar en lo que me faltaba, en lo que ya no podría recuperar. El sonido de un mensaje en mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Miré la pantalla y vi que era de Beatriz. Había estado intentando no abrir sus mensajes, pero algo me impulsó a hacerlo. Carlos, estoy aquí para hablar contigo. Sé que esto no se puede resolver de un día para otro, pero por favor, ¿podemos vernos? Un sentimiento extraño se apoderó de mí, una mezcla de rabia y tristeza, de ganas de gritarle que ya no importaba, pero también de una pequeña chispa de esperanza que me decía que tal vez, solo tal vez, podíamos hablar y finalmente cerrar todo esto de una vez. Pero la verdad era que no sabía si quería hacerlo. No sabía si había algo que pudiéramos resolver. Después de todo lo que había sucedido, ¿realmente quedaba algo que valiera la pena salvar? Me senté en una banca en el parque y, por unos minutos, no supe qué hacer. Estaba agotado, emocionalmente destruido, pero sentía que este era el momento en el que debía decidir lo que quería para mi vida. Pensar en mis hijos, en todo lo que había perdido, me hizo sentir una profunda tristeza. Pero también, me di cuenta de algo importante, yo no podía seguir esperando una respuesta de Beatriz, ni de nadie. No podía seguir aferrándome a una relación que ya no existía. No podía seguir buscando en los recuerdos la fuerza para seguir adelante. Lo único que podía hacer ahora era tomar una decisión que fuera mía, algo que me permitiera sanar y reconstruir mi vida.
No quería seguir atorado en el pasado, ya fuera con Beatriz o con la idea de que las cosas podían ser diferentes. Lo que había sucedido había sido irreparable, y no importaba lo que ella dijera o hiciera, nada iba a cambiar la realidad de lo que habíamos vivido. Después de pensarlo bien, respondí a su mensaje. Nos vemos. No sabía qué esperar, no sabía qué íbamos a decirnos, pero algo me decía que tenía que ser el cierre definitivo. Si ella quería hablar, si quería explicarse o decirme lo que fuera, era el momento. Pero también sabía que esto no cambiaría mi decisión. Beatriz había cruzado una línea que no se podía borrar, y aunque sentía el dolor de lo que habíamos perdido, no iba a seguir atado a algo que ya no tenía sentido. El encuentro fue en un café cercano, un lugar tranquilo donde ninguno de los dos se sintiera presionado. Cuando entré, la vi en una mesa al fondo. Estaba sentada, con la cabeza baja, y cuando me vio, se levantó de inmediato. Su expresión era más seria que nunca, y pude notar la tristeza en su rostro. No había lágrimas esta vez, solo una tristeza profunda que reflejaba el arrepentimiento que ya no me importaba. Me acerqué a la mesa y me senté frente a ella sin decir nada, sin saber qué decir. Lo que teníamos que decir ya lo sabíamos, y no había más que discutir. Carlos, comenzó, pero su voz sonaba más apagada que nunca. Sé que ya no hay nada que pueda hacer para arreglar esto. Solo quiero que sepas que lamento lo que hice. No sé cómo perdí el rumbo. Pero lo hice, y ahora no sé cómo seguir. La miré durante unos segundos. Sentí que las palabras que había estado esperando durante tanto tiempo ya no tenían ningún peso para mí. Ya no importaban las disculpas, ya no importaba lo que ella dijera. Sabía que ella también entendía que era demasiado tarde. Beatriz, dije, finalmente, con calma. Ya no queda nada que salvar. Lo que hiciste cambió todo. Y no sé si algún día podré perdonarlo. Pero por lo menos, tengo claro lo que quiero. Ella guardó silencio. Sabía que mis palabras eran las últimas que ella escucharía sobre este tema. Ya no había espacio para nada más. Ya no había excusas ni justificaciones. Había tomado la decisión de seguir adelante, y no iba a mirar atrás. Ya no quedaba nada entre nosotros.